Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Pues el tema de hoy, junto con otros, es la risa que les dio a los magistrados que se reunieron en Harvard, en Estados Unidos, creo, por los requisitos que se requieren para ser magistrados según la nueva ley del Poder Judicial aquí en México. Cuando oyeron que solo se necesita haber aprobado el examen para ser licenciados en leyes con un 8, que pasaran con 8, y que necesitaban 5 cartas de recomendación de los vecinos, pues se rieron a carcajadas. Bueno, primero creyeron que era un chiste, pero no era un chiste. Pues miren, les estaba diciendo también que este gobierno pues no va a durar. ¿Por qué? Porque quien cohesionaba a todos los grupos y a todas las personas en Morena, el gobierno de Morena, era el expresidente. Seguro está arrepentido de haber escogido esta corcholata que está ahora. ¿Por qué estaría arrepentido? Porque en 3 semanas se ha llegado a una ingobernabilidad en todo el país y va creciendo. No es que ya llegó a lo máximo, no. Y si siguen con esas actividades solamente presenciales de las fuerzas del orden, el ejército, la guardia, la marina y demás policías, las policías de las fiscalías, de los estados y de la república, pues no la hacen. Porque allá en Sinaloa, en Hermosillo, ya llevan más de un mes, bueno, desde que se llevaron al Mayo Zambada, en una guerra de los dos grupos. Como todos sabemos, se llevan más de 200 muertos, más de 300 desaparecidos. Y la población se está yendo. Por ahí puse un video, pues, donde una persona recomienda irse del país. Bueno, yo creo que no, los que estamos aguantando, pues no debemos de irnos. Pero sí se deben de ir todas las personas amenazadas. Y hay muchas personas amenazadas. Cada vez de que asesinan a una persona significativa en la sociedad, o también un empresario o un político, pues sus familiares quedan muy en alto riesgo de ser atacados por quienes asesinaron a su familiar. Estaba viendo de pasada que ya hay otro alcalde al que asesinaron, otro más. Pero entonces los familiares del alcalde de Chilpancingo, el decapitado, pues no se sienten a gusto. El empresario de Buenavista que murió hace como un mes o 15 días o 3 semanas, el Tito, pues su familia también se tuvo que ir de aquí. Y así, ese tipo de personas, pues sí, los que tengan dinero, tengan familiares en Estados Unidos y quieran vivir mejor, pues si pueden, váyanse.
porque aquí las cosas se van a poner peor. Si en 3 semanas estamos como estamos, pues ¿qué será dentro de otras 3 semanas? Por poner un plazo. Bueno, está entonces Sinaloa terriblemente. Posiblemente al gobernador ese Rocha Moya, Rubén Rocha Moya, o lo quiten o desaparezca de la escena. Ahora que están juzgando ya al Mayo, van a salir muchas relaciones del cártel de Sinaloa con los políticos, como el Rubén Rocha Moya. El Américo, quién sabe qué, Villarreal creo, y otros más. Bueno, y el de los ojitos brotados, que ahora está encargado de la educación, el Mario Delgado. Y ya, puedo ir mencionando, pues ya muchos lugares, muchos estados, en una total indefensión de los ciudadanos y una violencia muy grande. Zacatecas, Guerrero, aquí mismo Michoacán, Jalisco, Guanajuato, no se diga, Nayarit, Colima, y ahora Chiapas. Y cuando la gente es mala, pues trata de ensuciar a las víctimas. Recordemos a Felipe Calderón, que cuando asesinaron en el norte del país a unos jóvenes, él los acusó de ser pandilleros y drogadictos y más cosas, y no lo eran. No sé por qué esa tentación de los gobernantes, de todos los partidos y de todas las creencias, a incriminar a los que les pasa algo. Sí, muchos de los asesinados son víctimas de sus enemigos criminales, pero otros no, y no se puede condenar a alguien hasta después de probar las cosas. Lo que se trata es de ensuciar a las víctimas para que la sociedad diga, no, pues es que se lo merecía, es que así es, y más cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una diputada de Morena, creo que de allá de Chiapas, está diciendo que el padre Marcelo Pérez, que mataron el domingo, que tiene muchos bienes, tenía. Bueno, la verdad yo no sé si tenía muchos o pocos bienes, pero eso de que tenga bienes un sacerdote no tiene nada que ver, con tal de que sean pues bienes bien habidos. ¿Y cuáles son los bienes bien habidos? Pues lo que le paga la diócesis. Todos tenemos un sueldo. En algunas partes como aquí, pues muy elemental, 8,000 pesos al mes. Naturalmente que al sacerdote pues se le da casa y se le dan los servicios, pero de todas formas aquí son 8,000 pesos al mes, quiere decir que aquí son 2,000 pesos cada semana en esta diócesis. Y hay algunos sacerdotes de familias acomodadas o que están en Estados Unidos, y también hay gente que ayuda a los sacerdotes, sobre todo a los que son agradables y a los que son sociables. Es normal. Pero para que un sacerdote se salga de su orden económico, pues necesita abusar de la religión y volverse un estafador. Pero no un estafador corriente, sino un estafador que puede causar lástima, puede hacer uso de una enfermedad para que le tengan las gentes misericordia y lo ayuden, etcétera, etcétera, etcétera.
pero el padre Marcelo Pérez, pues más bien era un sacerdote carismático. Ya sabemos que charis en griego quiere decir que tiene una gracia, un don. Y un carismático es uno que tiene un don, o ya sea natural, una buena presencia, ya sea personal, un buen trato, ya sea cultural, sabe muchas cosas, ya sea religioso, hace lo que cree y cree en lo que hace, transmite fe. Bueno, ahí está algo. Y luego alguien criticaba: ¿por qué el Papa no sale a decir de todos los sacerdotes asesinados en Latinoamérica? Bueno, yo no sé si ha salido. Bueno, este Papa pues es de acá, de Latinoamérica, y por lo menos pues ya hizo oración públicamente. Seguramente fue el día de hoy o ayer, por el padre Marcelo Pérez. Pero luego quieren ensuciar la imagen de la víctima. Bueno, hasta ahí le voy a dejar en ese tema de la maldad, de la malevolencia hacia las víctimas, sean sacerdotes o quienes sean. También en estos momentos hay mucha violencia, ya dije, en todas esas partes, y lo que no hay es seguridad. Y la seguridad nos la debe de dar el gobierno al que le pagamos impuestos. Y lo ocurrido en Venezuela está pasando aquí. Vamos para hacer una Venezuela. A lo mejor, pues, si ya nos estamos dando cuenta, pues algo podremos hacer. ¿Por qué? Porque esto de que la presidenta no acata a los jueces o al Poder Judicial, ya es una ruptura. Es como en una escuela donde un profesor le dice al director: usted ya no me manda, yo aquí voy a hacer lo que yo quiera. Y el director no puede hacer nada porque la ley no está de su parte, o la autoridad. Acá es lo mismo. Si la misma autoridad, uno de los tres poderes, bueno, ya se apoderaron del poder legislativo, el poder ejecutivo, pues el presidente anterior se apoderó del Congreso. ¿Cómo? Pues comprando a las personas, aceptando a los peores de todos los partidos. Ahí los tiene, los Yunes, el Bartlett, etcétera. Son puras, pues, cacayacas, por no decirles qué son. Y ese partido, ese grupo de personas ahora integrados en un gobierno, no tienen conciencia. Lo único que quieren es permanecer en el poder y demostrar que son poderosos como el borrachillo pendenciero. ¿Y qué? Bueno, entonces, ahora pues vamos a ver en qué para todo esto, porque desde el momento en que el presidente de la República ya manda en el Congreso, ya se acabó la República, porque no hay división de poderes. Y si ahora los dos poderes amafiados se van contra el otro poder que los puede corregir, porque así está en la Constitución, que puede revisar las leyes que promulgue el legislativo y decirle si están mal y obligarlo a corregir, que es lo que se está tratando de hacer ahorita.
O también el Poder Judicial le puede decir al Ejecutivo, al presidente de la República, está aplicando mal las leyes o no respeta las leyes, que fue lo que hizo la jueza esa de Morelos a la señora presidenta. Pero ya tanto el Congreso como la señora presidenta le dicen al Poder Judicial: no te obedecemos, no te reconocemos, ya te destruimos y enseguida vamos a hacer un Poder Judicial a nuestro gusto. Nada más que, pues, la estupidez es la estupidez. Esas leyes o esa reforma judicial que mandó el antiguo presidente, pues está hecha con las sentaderas, no les digo el término, ya ni siquiera con las patas, está hecha con las posaderas, y pues posiblemente por sí misma esa reforma se destruya. Pero ahorita en este momento todos los trabajadores del Poder Judicial están amenazados de que les roben su antigüedad en los trabajos, su escalafón, de que los despidan con una patada en el trasero y no les den ni un 5, porque como ya no hay leyes o ya no se respetan las leyes, ya se desacatan las leyes. Es decir, desacatar quiere decir yo no acepto que me corrijas y ya. Y haz lo que quieras. Así no se puede la ley de la selva. En la ley de la selva, el fuerte se traga al débil. El pez grande se traga al pez chico. La ley de la selva gana el fuerte. Aunque también los pequeñuelos de vez en cuando le ganan al fuerte. Por ejemplo, si está un león enjaulado en una selva y llegan las hormigas carnívoras, pues se tragan vivo al león porque no puede irse. Y entonces las hormiguitas van y le muerden las fosas nasales, los ojos, la boca, el rabo, y poco a poco se le van metiendo hasta que lo asfixian y ya se lo tragan de a pedacito a pedacito. La jaula es la ley. Los que no tienen ley no tienen limitaciones para hacer las cosas que quieren, y entre más poderosos se vuelven más rabiosos, más destructivos, más groseros, más sinvergüenzas, más cínicos. Y eso es lo que está pasando ahorita. Pero la violencia está muy fuerte y no hay forma de controlar a los grupos criminales porque les dieron primero abrazos. ¿Y qué significaba esos abrazos a los grupos criminales? No los vamos a atacar, ayúdenos a nosotros en todo, hasta ganar votos. Por eso todos los estados del Pacífico, incluyendo Michoacán, Jalisco, etcétera. Bueno, en Jalisco no pudieron, aunque quisieron y quisieron, pero no pudieron. Pero allá, desde Baja California y todos los demás estados, salvo algunos, poquitos, todos los del litoral de México con el Océano Pacífico, todos son de Morena. Por lo tanto, y allí los puso el anterior presidente, y allí es donde va a fracasar todo esto que está sucediendo. Porque si el presidente anterior todavía quiere controlar a Morena y al gobierno, entonces los sirvientes se sienten con el derecho a rechazar a la actual presidenta y a brincarse sus órdenes
y a tenerla acorralada. Y esta señora, pues a como vamos, yo creo que va a renunciar. Pues, ¿qué más le queda? No tiene capacidad. ¿De dónde? No le sale la capacidad de ninguna parte. Los estudios pues, no le hicieron nada. No tiene además experiencia política más que de la Ciudad de México. No tiene más. Y ese Harbush que viene desde García Luna, pues ¿qué le garantiza? ¿Torturas? La relación con el crimen organizado que empezó García Luna, con el cártel de Sinaloa. Sí, eso es lo que pasa. Y Rocha Moya, Rubén Rocha Moya es otro eslabón. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para adelante. Pero están asesinando a diestra y a siniestra los grupos criminales para demostrarle a la presidenta que ella no manda, que los que mandan son ellos y que pues hágale como quiera. Ella ha sido siempre un títere y el titiritero ya no está, ni modo, pero con su pan se lo coma. Bueno, muchas gracias al que me regaló para un cafecito. Ya me lo tomé allá en el centro, hoy que es el día 22 de octubre, creo que es la fiesta gigantesca, pero yo fui ya cuando le habían bajado yo fui a mediodía cuando se había acabado el desfile y empezaban las borracheras, porque hoy es un día de borracheras. Hoy toman hasta los perros. Adriana Chávez, buenas noches, padre José Luis, saludos y presente. Muchas gracias, Adriana. Alejandro Acuas, buenas noches, padre José y comunidad. Lique primero, ay, bueno, pues una medalla. Este gobierno, como el anterior, puras ocurrencias y tontejadas. Somos vergüenza y burla ante el mundo. Sí, en una universidad prestigiosa se reunieron los magistrados más ilustres e importantes, y el que va de aquí, cuando les dijo cómo se iban a elegir aquí a los jueces y demás, se rieron, y luego la presidenta dice que se rieron de México. No, se rieron de ella nada más. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad, bendiciones para todos, muchas gracias. Malena Orduña, buenas noches, Malena. Berta Elvia Salazar, yo si pudiera también me iba lejos. Sí, pero los que nos quedemos aquí, pues también quedémonos en paz. Bueno, cuidándonos, pidiéndole a Dios que nos ayude, no gastando más de lo que podemos, de lo que tenemos, ahorrando. Kasovic Sam y Claudia dice que se están burlando de México. No, señora, se burlan de usted. Sí, se burlan de ella. ¿Cómo se van a burlar de México? Yello 2000, padre. Quiero saber su cuenta a donde pueda ponerle ayudas. Puede hacérmelo saber en mi teléfono. Yo 2000, ahorita no, tengo teléfono, tenía y se descompuso. Es que yo estoy siempre me hackean todos los teléfonos, ya sean ricos o pobres. Por eso mejor ya compro puros pobretones, porque no me duran más que una semana. Está bien de todas formas, ya luego nos ponemos de acuerdo. Mauricio García, padre José y comunidad, buenas noches. Descalifican a las víctimas para lavarse las manos. Sí, así es, pero todos sabemos que así no es.
Adriana Ávila, hola Padre José Segura y a todos, saludos cordiales. Adriana, muchas gracias también para ti. Saludos. Adriana Chávez conocía a un sacerdote dominico, el Padre Marcelo, muy querido en la colonia. Oficiaba misa en el templo de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Guadalajara, y mandaron a Chiapas y mataron los del ZL. Sí, es que allá ya son grupos políticos y económicos y ya no tienen ninguna bondad. Y el padre, pues el padre que mataron, pues, el padre Marcelo, hacía muchas actividades ahí en este canalito. Puse algunas de sus actividades muy pequeñas, pero muy hermosas. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Ofita Medrano, saludos, padre y comunidad, saludos. Mauricio García, la semana pasada se reunieron los empresarios de México y de Estados Unidos. Salió Claudia a decir que se van a invertir dineros y en esta semana ya no asistieron a una reunión con empresarios mexicanos. No, los dejaron al grupo de empresarios mexicanos, los dejaron vestidos y alborotados, no fue nadie del gobierno. Y es que habían quedado de ahí la presidenta, el Ebrard y otros a dar unas conferencias y ni siquiera se pararon. Bueno, con su pan se lo coman. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y Dalia Mendoza, yo también he pensado que va a tronar pronto. No traen nada más que puro sueño la presirvienta. Y enojo, está muy corajuda. Y ya se casó. Juanita Vázquez, buenas noches, padre. Lo felicito por su valor, cuídese. Gracias, Juanita. Francisco Fajardo, saludos, padre. Acá estoy presente. Cuídese, sí, muchas gracias. Gabriel Pechar Vázquez, es una vergüenza mundial para México la marioneta Sheinbaum y sus dislates, sus tonterías. Que no nos convide de las críticas que van directo a ella. Sí, pues van directo a ella, nomás que se hace la inocente. Gabriel Pechar Vázquez. Buenas noches, padre José Luis. Un cordial saludo igualmente. María Martínez, padre, no me leyó más arriba donde le doy el like para recoger un envío. A ver, María Martínez. A ver, voy a ver. María Martínez, mira, está Adriana, Alejandro, José, Malena, Berta, Kasovic, Yello, Mauricio, Adriana, Ávila, Adriana Chávez, Alfonso Martínez, Sofita Medrano, Mauricio García, Idalia Mendoza, Juanita Vázquez, Francisco Fajardo, Gabriel Pachar Vázquez y María Martínez. Después de Yello, a ver. No, mira, algo ha de haber pasado. Está Yello y luego sigue María García. Si quieres, puedes ponerlo enseguida, pues ponlo. Sí, entonces sí lo vuelves a poner. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Por favor, pongan sus likes, que no les cuesta nada más que apretar una tecla. Gracias y buenas noches. Sí, María Martínez, luego me lo vuelves a dar. Dale Norduña, buenas noches.